Ok, ¿me ves y me escuchas bien? Sí. Ok. Bien, comencemos entonces. Jóvenes, muy buenos días. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes y vamos a continuar hoy con un repaso generalizado sobre la clase que les di la vez pasada y lo que han visto durante el semestre con la doctora Molina. Espero que pues, tengan muchas preguntas y dejarles bien claro sobre los temas que necesitan saber. Bien, entonces primero, igual que la última vez, vamos a hablar sobre las generalidades de la genética en los trastornos de la comunicación y del habla y la importancia que tiene todo esto también en la medicina. Entonces, como habíamos discutido la vez pasada, el estudio de la herencia y sus variaciones es lo que se conoce como genética. Y es un campo de la ciencia que examina cómo se transmiten los rasgos de una generación a la siguiente. Entonces, en los genes de un organismo, ¿verdad? Que son fragmentos de ADN, conocidos como unidades funcionales también de la herencia, controlan todo de cómo se ve, se comporta y se reproduce. Que luego vamos a repasar lo que es el genotipo y el fenotipo. Y debido a que toda la biología depende de los genes, pues es fundamental entender la genética como una base para todas las demás ciencias. Como les explico aquí, desde algo tan apartado a su área como la agricultura hasta la medicina. Todo tiene que ver con la biología y con la genética. Entonces, para repasar algunos de los términos que vimos, el ADN, pues ya como ustedes saben, es el ácido desoxirribonucleico y es el material autorreplicante, ¿verdad? Que tienen todos los organismos y es el que porta la información genética. Y al gen lo vamos a definir como una unidad de herencia y es un segmento específico del ADN porque digo específico porque tiene un inicio y un final. Y estos pues suelen codificar un producto que a menudo es una proteína que tiene una función específica en el organismo. Luego vamos a definir a la mutación como un cambio permanente en la secuencia de la base del ADN. Más adelante vamos a ver los tipos de mutaciones que pueden haber en las bases, en el ADN. Y como ya saben, el genotipo es la información genética y el fenotipo es la presentación clínica o conductual de la variación genética de un individuo. Permiso, Clara, hay dos personas en sala de espera, eso no tengo que darle clic a nada más. Y darle clic. ¿Qué pasa? Ok, ya, están admitiéndose ahorita. Muy bien, continuemos. Bueno, había salido en sala de espera. Muy bien, entonces, para repasar los tipos de genética, tenemos la genética clínica, que es la que es aplicada a la práctica directa de atención médica. Entonces, son los genetistas que van a diagnosticar y estudiar y ver los pacientes y van a diagnosticar los tipos de enfermedades que tienen afecciones genéticas. Luego tenemos la genética humana, que trata con todo lo que tiene que ver con la genética en la raza humana, con todos los aspectos, ya sea de la población o de los rasgos y no necesariamente relacionados con la enfermedad. Entonces, esto puede ser sobre rasgos físicos, como el color del pelo, el color de los ojos, que no es necesariamente sobre la enfermedad, pero se hacen estudios para entender qué factores van a intervenir o afectar en que se expresen estas características. La genética médica es un tipo de genética que estudia la salud humana y este puede ser clínico o de investigación. En este caso vamos a tener los médicos también que ven pacientes, que estudian y tratan de diagnosticar enfermedades genéticas y también se dedican al lado de la investigación, donde se hacen las secuenciaciones y se estudian la génesis de estos padecimientos, ¿verdad? Para saber a nivel molecular qué es lo que tiene. Permiso, doctora. ¿Sí?
Fíjese que Astrid está escribiendo en el grupo que quiere entrar, pero que no puede entrar porque está en lista de espera. Ok, espérame. Ok, aquí la tengo. Admitir todo y dice que se está uniendo, pero hay 3. ¿Puede ver la pantalla, Clara? No, no lo puedo ver. Ok, creo que ahí está. Espérame. ¿Pudiste? Sí, ya sale. Solo aparece 2 veces Astrid aquí, pero creo que ya se unió. Ok, ya. Ok. Bueno, que avise a Astrid si logra unirse. Ya, Ok, muchas entonces gracias. seguimos con la citogenética, que ustedes necesitan saber que la citogenética es el campo de la genética que estudia los cromosomas y las enfermedades relacionadas a esto. También puede desarrollarse como una carrera aparte, donde no se estudia la genética en tanto al nivel molecular, donde van a estar estudiando las mutaciones puntuales y los pares de bases, sino que se estudia a nivel celular, ya con los cromosomas y todas las anomalías que tienen que ver con número o estructura de lo mismo. Imagino que muchos de ustedes están familiarizados con el síndrome de Down, que es la trisomía del cromosoma 21, donde hay una copia extra, ¿verdad? Entonces los citogenetistas se dedican al estudio de la genética a nivel de los cromosomas. Y la genómica, pues es la que se centra en el estudio a nivel del genoma, donde vamos a ver los pares de bases y todo a nivel molecular. Bien, entonces, para hablar de la organización del ADN, quiero que visualicen aquí, ¿verdad? Aquí tenemos un cariotipo humano normal con 46 cromosomas. Este dibujo debería de estarse moviendo como otros que van a ver en la presentación, pero si no se logra mover, pues se lo voy a tener que explicar así, era para que entendieran un poco mejor. Entonces aquí podemos ver el cariotipo normal de 46 cromosomas, donde 22 son autosómicos, ¿verdad? Los 22 pares, y el par de cromosomas sexuales. Y en la otra imagen podemos ver cómo se va organizando el ADN en los cromosomas, que va muy bien empaquetado con unas proteínas que se llaman histonas, se envuelve alrededor de ellas y estos crean los nucleosomas en grupos de histomas y ya se le denomina cromatina, fibras de cromatinas, y luego al condensarse esto más y más compactado, pues al final tenemos el cromosoma. Entonces vamos a hablar un poco de la organización del ADN en los cromosomas. Ok, sí, no se está moviendo, ok. Entonces, pues aquí para recordar que el ADN está compuesto por los bases y un azúcar y la columna de azúcar y el fosfato, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí que el azúcar tiene 5 carbonos y se une, ¿verdad? A la base y el otro carbono a la estructura del fosfato. Y luego este de 5' a 3' que se lee y la estructura de lado, que es antiparalela, va a ir en la otra dirección, que es muy importante al momento de la replicación del ADN, cuando se separan y comienza la replicación, pues es importante que tengan este sentido antiparalelo o contrario, una de la otra. ¿Alguno de ustedes podría decir qué entienden por antiparalelo? Porque es un término muy importante para que se entienda todo el concepto. No sé si estoy bien o si voy a decir una tontera, doctora. No, está bien, Pero mi lógica me dice, o sea, si es paralelo, significa que están como simétrico al otro, y si es anti, que no lo está. No. Es lo opuesto, ¿o no? Están, como usted bien dice, están paralelos, o sea, están juntitos. Si Silvio, Permítame. voy a usar tu
te voy a pedir que me des permiso de hacer el control remoto. Poner la diapositiva como la tenías. Sí, ahorita te lo pongo. Solo déjame darle refresh porque debería estarse moviendo esto para explicar mejor la organización y qué significa antiparalelo. Ya te doy el acceso. Bueno, lo de paralelo, como usted decía, Pamela, es cierto. O sea, recordemos que las cosas pueden ser perpendiculares o paralelas, ¿verdad? Perpendiculares es cuando se cruzan y paralelas es cuando van juntas, uno a la par de la otra. Pero el sentido antiparalelo quiere decir que sí, de manera normal, si no fuera antiparalelo, ambas seguirían esta dirección. Las dos, no sé si ven mi imagen, que van moviéndose mis dedos ambos hacia arriba. Pero el sentido antiparalelo quiere decir que uno va de arriba hacia abajo y el otro va de abajo hacia arriba, manteniendo siempre la relación de distancia entre uno y otro dedo. O sea que lo antiparalelo es que vienen así, ¿ves? Muy bien, ¿pueden ver la pantalla ahí? Joven, yo la veo. ¿Puedes ver que se mueve? Sí. Las imágenes Ah, no, animadas. no se Ok. mueve. Se movió al principio. Ok, probablemente sí esté muy lento. Porque en el... aquí pues... Ok, no sé si logran ver aquí, pero entonces la organización ahí de los carbonos, ¿verdad? Nos explica de que en la ubicación 1, ¿verdad? Está anexada a la base. Y toda la estructura del ADN, pues como decía la doctora, va en un sentido contrario. Se lee de 5' a 3' y la otra parte pues viene de 3 a 5 en el sentido opuesto. Entonces por eso podemos ver que esta estructura del hélice no es como un coil perfecto, sino que tiene un cierto ángulo ahí por la manera en que están puestas las bases y la manera en que está hecho la parte de soporte de la estructura. Por eso es que Y ustedes acá, ven... Ajá, perdón, Silvia, sí, solo no, para sigue, aprovechar tus imágenes. Por eso es que ustedes ven que esto se ve como plano, ¿verdad? Pero uno siempre el ADN lo dibuja como una hélice. Y es eso que dice el doctor, que permite que al no ser una estructura plana, sino que tenga ¿qué palabra usaste? Su ángulo, pues su angulación es lo que permite que se vuelva una hélice. Recuerden que uno siempre habla del ADN y piensa en esto, en una hélice, en un colocho. Correcto. No se piensa así, plano, ¿verdad? Sino que así como una dimensión. Exacto, como un colocho. Y luego la otra foto aquí, podemos ver algo que es importante que ustedes sepan, que los pares de bases, pues están las pirimidinas y las purinas, que vamos a ver más adelante, y cada una tiene un par donde encaja perfectamente. Siempre vamos a ver la T con la C con la G, y no vamos a poder ver que te tratan de conectar en otras combinaciones. No siempre va esta en esta configuración. ¿Ok? Luego aquí podemos ver ya sobre el gen. Entonces aquí, como había explicado la doctora anteriormente, se distinguen dos zonas, ¿verdad? La zona de codificación, donde se contiene la información para las moléculas, las proteínas que eventualmente se van a sintetizar, y de ahí la otra zona de regulación, que determina dónde y con qué intensidad debe ser transcrito el gen. Entonces aquí pueden ver arriba, este es un esquema de cómo se imagina uno un gen, donde tiene el área de promotor y el área de terminador. Entonces el promotor es donde empieza. Cuando tenemos que va a haber la replicación, ¿no?, del ADN, entonces el primer paso va a ser la transcripción para formar el ARN mensajero. Entonces, para que la ARN polimerasa sepa dónde comenzar, se necesita el promotor y dónde terminar el terminador. Entonces, las partes que se conocen como exones
son las partes que codifican, es la parte del ADN codificante. Los intrones, pues no codifican directamente proteínas, pero cada vez más se estudia y se sabe que tienen funciones ya sea de regulación o a veces pueden estar como anexados. Hay genes hay exones que se termina leyendo parte del intrón y es un área muy importante también. Ahora hay estudios sobre mutaciones en el área intrónica y lo que dificulta cada vez más, ¿no? Hay que hacer aquel montón de estudios para identificar cuál es una mutación que puede estar afectando, aunque no sea directamente a una proteína, tal vez no es un exón. Entonces la segunda parte de esto es la traducción, cuando ya está el ARN mensajero. Entonces tenemos aquí con algo que se conoce como splicing, que es como cortar, ¿no? Entonces se cortan los intrones y va quedando solo la parte codificante de los exones. Entonces antes se creía esa teoría de que había un gen para una mutación, ¿verdad? Ahora se sabe de que no es exactamente así, porque dependiendo de cómo se corte el gen con el splicing, se puede cortar, digamos, en este caso quedan los 3 exones aquí, pero se puede cortar de otra manera donde se une el exón 1 con el exón 3 y eso produce otro tipo de ARN mensajero y va a producir otro tipo de proteína eventualmente. Entonces un gen puede tener varias funciones, puede producir varias cosas, varias moléculas al final. Entonces esto nos da la posibilidad de estudiar y de estudiar más a profundidad esto y ver de que con los 25,000 aproximadamente genes que se han descubierto, pues se puede hacer una infinidad de productos. Y al final, después del ARN, se hace la traducción, pues ya tenemos la proteína, que es el conjunto de aminoácidos que se van formando en un polipéptido y que tienen un extremo N-terminal y un extremo C-terminal también. Entonces aquí no sé si pueden ver en el dibujo el ARN de transferencia, ¿no? Que va utilizando, bueno, aquí pueden ver la ARN polimerasa como va sintetizando el ARN mensajero. ¿Lo logran ver, Clara? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces ya después con la ayuda del ribosoma, el ARN mensajero va causando que el ARN de transferencia sintetice la proteína y luego se vaya juntando y formando el polipéptido. Entonces aquí vemos cómo se van juntando, los aminoácidos y después se forma el polipéptido o la proteína. Y eso es muy importante, más adelante vamos a ver cómo llega a afectarse. Entonces, para repasar eso fue sobre la organización del ADN en nuestro cuerpo y ahora vamos a repasar sobre los tipos de mutaciones. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Perdón. Ajá, ok. Para no irnos muy lejos y tratar de ir aclarando. O sea, digamos, lo que el doctor mencionaba hasta ahora es lo que es normal, ¿verdad? Entonces recuerden, correcto. Siempre uno les menciona que es importante notar y reconocer lo que es normal, porque si uno reconoce lo normal, a veces aunque no sepa de qué va lo anormal, pero sabe que no, que ahí hay algo y que hay que buscar. Que plantearse la pregunta es la primera medida que hay que tomar uno, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, algo que no hayan entendido. No hay ninguna, como dicen, no hay preguntas tontas. Todo vale. Exactamente. Aprovechen que es el momento. ¿No? Pues bien, como decía la doctora, entonces hay que aprenderse muy bien, ¿verdad? Lo normal, la fisiología, para poder después detectar lo anormal, ¿no? Las patologías después. Entonces aquí vamos a ver los tipos de mutaciones. En estas dos ilustraciones, ¿ves que se mueven, Clara? Sí, sí, sí. Sí, ok, perfecto. Entonces vamos a hablar más adelante de las mutaciones que ocurren a nivel cromosómico y vamos a hablar de las mutaciones que ocurren a nivel propio del gen, ¿no? de los pares de bases. Y podemos ver aquí que a veces tenemos inserciones o deleciones o hay sustitución de un par de bases y todo eso va a afectar. Y en los cromosomas vamos a ver las distintas mutaciones que ocurren y cambian la forma o la estructura o el contenido del cromosoma.
que posteriormente nos va a llevar, pues, ya a presentar los rasgos fenotípicos en un síndrome genético. Entonces, en cuanto a las mutaciones en los cromosomas, pues no vamos a entrar a lo que es mitosis y meiosis, que ya les ha sido explicado y es un tema bien largo, pero quiero que recuerden de que en la mitosis las células se separan y van a producir un clon, básicamente un clon de sí mismo, ¿no? Las células somáticas, las que no son parte de las células sexuales, de los gametos. Entonces, al final, el producto que tenemos es una célula igual que la célula madre y con el mismo número de cromosomas normales, ¿no? El cariotipo normal de 46. En la meiosis, que se produce los gametos, ¿verdad? De la diferenciación sexual, aquí vamos a tener de que la célula se divide 2 veces y en cada una va quedando con las cromátides, la mitad del cromosoma, y hace una distribución de estas. Entonces el producto son 4 células haploides que tienen 23 pares de cromosomas nada más. Entonces, cuando esta se une, digamos, está la espermatogénesis en los hombres y para los óvulos en las mujeres, cuando eso se une al momento de fecundación, tenemos que 23 de cada uno completan los 46 cromosomas que vamos a necesitar. Entonces, básicamente, esto es la diferencia entre mitosis y meiosis, para que recuerden que una es en células somáticas y la otra es en las células que forman los gametos. Entonces, en cuanto a las mutaciones que suceden en los cromosomas, tenemos aquí que va a haber duplicación en algunos casos, donde un segmento del cromosoma viene y se duplica. Entonces, al momento de separarse y todo y volverse a formar, una sección se duplicó. Entonces, esa sección va a contener pares de bases extra, lo que significa que va a haber más tripletes, más codones y van a haber un segmento un poquito más largo de ADN. Entonces, al momento de codificar esto, pues va a producir otros productos, otras proteínas que pueden aumentar una función o hacer que pierda una función de la proteína, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan ustedes que en los cromosomas está el brazo pequeño, el centrómero aquí y el brazo largo. Entonces, en estos casos, se alarga más. En este caso fue la duplicación en el brazo largo aquí y se alarga más. Cuando se hace un análisis de esto, pues se puede ver en el bandeo cómo el cromosoma, porque lo identificamos por las bandas y el tamaño, y luego vemos que este tiene una anomalía y es más grande de lo que debería ser y no concuerdan las bandas con la cromátide homóloga. Luego tenemos el caso de la inversión, que al momento de separarse y volver a formarse, hay regiones que se invierten, o por decirlo así, se dan vuelta, y ya queda formado al revés. Entonces, al momento de codificar el producto, pues va a ser distinto. Luego, los que presentan de lesión, ¿no? El cromosoma se vuelve más corto porque se pierde. En este caso, se pierde material genético y los genes que estaban en ese sector, pues se borran. Y el cuerpo tiene mecanismos para compensar por esto, pero en algunos casos se pierden genes de sectores críticos. Entonces hay mutaciones que a veces no son ni compatibles con la vida, entonces el producto no va a poder ni desarrollarse bien, ¿no? Luego tenemos esta parte de inserción que sucede entre 2 cromosomas. Estos eran entre los mismos. La inserción puede suceder entre 2 cromosomas distintos, donde un cromosoma, al reorganizarse, como que le dona una parte a otro cromosoma. Entonces, ya contiene un nuevo material genético y ya no va a poder, donde se separa, ya no va a poder codificar para los genes que estaban ahí. Ya se le agregan más pares de bases y va a ser un producto distinto. Y otra que es muy común es la translocación, donde en pues se perdía una parte del cromosoma aquí, pero en la translocación lo que hacen es que cambian. Un cromosoma cambia un pedazo con otro. Entonces al final tenemos 2 productos que generalmente pueden ser del mismo tamaño, pero ya tienen material genético distinto. Entonces todas estas cosas nos producen cambios en la estructura del cromosoma que se va a traducir luego a una mutación o a un síndrome genético, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? Bien, continuamos entonces. Era a nivel de... Esto es importante porque es
la base de, no voy a atrever a decir, de casi todas las alteraciones genéticas, por lo menos de todo lo cromosómico, ¿no? Correcto. Entonces, y vean la importancia de lo que el doctor mencionaba, que algunos es relación entre el mismo par y otros es relación con otro par, ¿verdad? Entonces, que ya la información de otro par, pues se esperaría de que la alteración pueda ser mayor, ¿no? Correcto. Cuando les hablaba de citogenética me refería a esto precisamente, ¿no? Los citogenetistas estudian las mutaciones y las enfermedades a este nivel. No profundizan dentro del cromosoma para ver las enfermedades, para ver, perdón, las mutaciones, sino que se trata de los cambios ya sea en número o en la forma de los cromosomas. Entonces, aquí muchos de los síndromes que conocemos, ¿verdad? Como el de Edwards o el de Patau, el síndrome de Down, que son síndromes conocidos clínicamente, porque aunque no sepamos que hay un problema, o no sepamos exactamente cuál es el problema a nivel molecular, ya se conocen por clínica y se sabe que es a nivel cromosómico, ¿no? Que hay una duplicación de un gen completito. Entonces, en este caso, pues muchas de las enfermedades a nivel cromosómico producen estos síndromes que se pueden identificar por clínica. Ahora vamos a ver lo que pasa en la genética molecular. Y aquí vamos a hablar de las mutaciones genéticas propias o puntuales, ¿verdad? O de punto, porque se refieren a un punto exacto en el genoma. Entonces, primero, vamos a ver aquí, digamos que esta persona, la de azul, es una persona que tiene su ADN normal. En este sector del ADN, este gen, la secuencia debe ser AGACGCT. Entonces vemos que una persona que tiene una alteración o una variante genómica, se llama aquí, de simplemente, esto se llama polimorfismo, porque cambia una letra nada más. Entonces, este nuevo producto, como les explicó la doctora la vez pasada, cuando hay un triplete de estas pares de bases, se llama codón, y cada uno de ellos va a codificar para un aminoácido. Entonces, al tener, el primero no cambia, ¿no? AGA. Luego debería de ser CGC, y se convierte en TGC, lo que va a producir un aminoácido distinto, y eso puede causarnos cambios en la forma y función de las proteínas. Entonces, aquí vamos a ver de que estos cambios así de las variantes genómicas no siempre son patológicos. Hay muchos que son benignos y a veces el cuerpo tiene su sistema para protegerse porque el codón que se cambió pues codifica para tal vez el mismo aminoácido. Porque para cada aminoácido pues hay varios, 3 o 4 distintos codones que pueden codificar para él, como vamos a ver más adelante. Y a veces sí es una mutación que produce una proteína completamente anormal, y esto se le conoce como una variante genómica patológica. Entonces aquí estas se dividen en transiciones y transversiones. Cuando es de una pirimidina a una pirimidina, es una transición normal, y una purina a una purina. Cuando hay transversiones, en estos casos, pues son un poquito más severos, donde vamos a ver que se puede cambiar de un tipo de base a otro. Esto pues no es necesario que se aprendan todo esto tan textual, pero es para que vayan entendiendo lo que puede causar las mutaciones, ¿no? Entonces Por lo aquí menos vamos a ver. tengan en cuenta, perdón, por lo menos tengan en cuenta que hay dos cosas diferentes, una transición y una transversión. No es necesario que se aprendan de T a C o de T a A o a G, pero sí que tengan claro de que pueden ser dos tipos diferentes, ¿verdad? La transición y la transversión. Correcto. Entonces aquí vamos a ver una secuencia normal y les voy a explicar cómo pueden los tipos de mutaciones que pueden haber y los efectos que pueden tener, ¿no? Entonces aquí vemos una secuenciación normal. CTAG es lo normal, no debería haber mutaciones ahí, eso es lo que todo mundo debería de tener. Luego, existen las inserciones, donde vamos a ver que entre la C y la T aparece se agrega una base G. Entonces ya la CTA, este codón codifica para la leucina.
Entonces, al momento de insertarse aquí una G, ya el codón no es CTA, es CGT. Y la CGT codifica para una arginina. Entonces, desde ese momento, la proteína que se está produciendo ya no es la misma que la normal, ya está alterada. Y esto depende de la alteración, depende del momento de doblarse y la forma que va a tener la proteína, o si todavía puede cumplir su función. De eso va a depender la severidad de muchos síndromes, de muchos de los problemas que causan estas enfermedades. Luego, si vemos en el caso de una delesión, lo que pasa es que se borra, digamos aquí la base de la adenina. Entonces, al borrarse esta, se encoge, se mueve este para atrás y tenemos un codón nuevo también, que es una CTG. Ahora, miren qué casualidad que la CTG también codifica para leucina, igual que la normal. Entonces, en este caso, en este punto, siempre se va a codificar el mismo aminoácido. El problema es que si después de este punto habían 100 bases todavía que leer, ya ahora se corrió una y solo hay 99. Entonces, el próximo codón, el próximo triplete, no va a ser igual. Entonces, desde ahí pueden empezar ya problemas donde ya el producto, la proteína, ya no va a ser el mismo. Hola. Luego, tenemos la duplicación. En este caso, se duplicaron las bases CT y tenemos otra igual. Entonces, al meter estas dos, vemos que se repite y el codón que se forma ahora es CTC. Y el CTC es es una leucina. Entonces, igual que lo normal, el CTA es leucina, el CTC es leucina. Pero lo que sucede ahora es muy interesante porque antes no existía este T aquí y hay unos codones que no codifican para ningún aminoácido, sino que se llaman codones de terminales o codones de stop. Entonces resulta que el TAG es uno de ellos. Entonces, al haber esta duplicación, se produce la última leucina aquí, pero al haber insertar aquí un codón de terminación, no importa si después seguían 10, 20, 50, 100 codones más, este producto se va a terminar justamente aquí, donde hay una señalización para detenerse. Entonces, nos queda una proteína incompleta, ya no va a tener la misma función y probablemente no va a tener la misma forma. Y ya pues con la inversión solo vemos que no cambia la cantidad, pero se invierte en 2 letras. Y ahora tenemos un producto nuevo aquí, el CAT, que codifica para una histidina. Entonces, el resto sigue igual, pero en esa proteína iba a tener un aminoácido que en vez de ser leucina es histidina y eso puede causar, como les había explicado siempre, o un cambio en la forma o un cambio en la función. Y básicamente, así es como funcionan las mutaciones de punto o puntuales, los polimorfismos en el ADN, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Cuál de los Sí. tipos de lo ves, Silvio? Que escribieron Veo, un par. ¿Cuál de los tipos de mutaciones cromosómicas es la más común? Esa es una. Y luego mencionó que algunas veces es atacada una parte crítica en los tipos de mutaciones de cromosomas y no se desarrollan. ¿Algún ejemplo? Ok. Entonces, en los tipos de mutaciones cromosómicas, como les decía, hay dos cosas que afectan bastante. Una es en los que contienen genes grandes, más largos, por decir así, se tiende a saber de que es más propenso a desarrollar mutaciones. Entonces, incluso en esas áreas se pueden dar todos los tipos de mutaciones que vimos. Perdón. Entonces, en estos sectores que son más grandes del cromosoma se pueden dar ya sea inversión, deleción, inserciones. Y sabemos de que son bastante común las aneuploidías, que se conoce como, euploidía sería tener el número completo normal de cromosomas, ¿verdad? Y en la aneuploidía pues ya no es un número normal, entonces dentro de esas existen varias, ¿verdad? Porque muchos de los cromosomas pueden tener que les falte uno o que tienen uno extra. Y ahí las más comunes pues son las trisomías,
¿no? Que ya hablé de ellas, del síndrome de Down, trisomía 21, el de Patau y el de Edwards, que también todos tienen que ver con una cromosoma extra. Y luego, algunas veces ha atacado una parte crítica en las tipos de mutaciones de cromosomas. Ok. En la clase anterior habíamos mencionado, permítame, habíamos mencionado sobre un síndrome, creo que era el de Williams, sí. Entonces, en el síndrome de Williams, que mencionamos la vez pasada, hay una deleción del brazo largo del cromosoma 7. Y en esta región, por ejemplo, se encuentra lo que se llama la región crítica del síndrome de Williams-Beuren. Entonces, esta parte es una deleción de como 1.55 millones de pares de bases. Y esta parte contiene unos genes que tienen que ver con el desarrollo cardiovascular. Entonces, cuando se borra, porque en este caso hay una deleción, se borra todo eso, quedan faltando esos genes críticos para el desarrollo de un corazón normal, de un corazón saludable. Entonces ya este paciente presenta esta condición de Williams, el síndrome de Williams, donde va a tener problemas con la tipo, por ejemplo, la estenosis aórtica, va a tener estenosis pulmonar y puede tener hipertensión a causa de todo esto, ¿verdad? Y hay otras regiones críticas de este gen que controlan, por ejemplo, genes que tienen que ver con el desarrollo intelectual. Entonces vemos que estos pacientes también presentan problemas de desarrollo intelectual. Y en lo que se les había mencionado, porque de interés para ustedes, pues estos pacientes tienen hiperacusia y tienen pérdida neurosensorial progresiva. Entonces, este es un ejemplo del síndrome de Williams, por si lo quieren buscar después. Síndrome de Williams. Entonces, ese síndrome es un clásico ejemplo de lo que sucede cuando hay una lesión en estas áreas críticas, ¿verdad? Que va a llevarnos al desarrollo de de un síndrome grave. Bien, entonces, vamos a seguir ahora con los tipos de herencia y vamos a ver los patrones de herencia que deberían de saber ustedes, manejar lo básico para que cuando tengan un paciente o les hablen sobre estas enfermedades, sepan más o menos cómo identificar o pensar en qué patrón, cómo puede ser lo que se está heredando en este momento. Entonces, comencemos con la herencia autosómica dominante. En pues ya, como mencionamos la vez pasada, el patrón se da cuando porque un gen tiene dos alelos, ¿no? Uno que viene de la madre y uno que viene del padre. A veces necesita estar alterado, en este caso solo uno de los alelos, que sea dominante sobre el normal, y ya con esta sola copia pues va a ser suficiente para que se exprese la enfermedad fenotípicamente. Entonces, se llama autosómica dominante porque sucede en los cromosomas autosómicos o los 22 autosomas que tenemos, y por ende, como no tiene que ver con el sexo, va a afectar a los hijos y a las hijas por igual, independientemente del sexo. Esto se sabe que una de las características es que es heredado ya sea del padre o la madre, porque basta con tener uno de los alelos alterados para que se presente la enfermedad. Cuando analizamos el árbol genealógico o el pedigrí, vemos de que en todas las generaciones se va a notar que están afectados. En cada generación pueden haber pacientes que sufren de la enfermedad y eso nos va a ir orientando de que la herencia de esta característica es dominante. Y luego, por cada hijo que esas personas tengan, hay una probabilidad del 50% que salga afectado, porque si contiene la copia del alelo alterado que viene de uno de los padres, entonces esa persona ya con esa copia basta y va a presentar la enfermedad. Entonces, si no tiene una de esas copias, si no la hereda, que es 50 y 50% nada más, entonces no va a presentar la enfermedad. Vemos aquí ejemplos que ustedes puedan conocer de enfermedades de herencia autosómica dominante. Uno de los más comunes es la condroplasia o el enanismo, como vemos aquí en el dibujo.
son personas que tienen el torso normal, pero los huesos largos de los miembros están acortados y los dedos también, ¿no? Hay una infinidad. Pueden llegar a tener alteraciones del desarrollo intelectual, pero en la mayoría de los casos pues pueden llegar a ser personas con un intelecto normal, con todo normal excepto eso que son más pequeñitos. Y aquí vemos otro tipo de enfermedades como la de Charcot-Marie-Tooth, que es una enfermedad neurodegenerativa, enfermedad de Huntington, neurofibromatosis y el síndrome de Marfan. Todas estas tienen que ver con la herencia autosómica dominante. Ahora, para explicarles aquí, les pongo dos tipos de dibujos, siempre un árbol genealógico, y aquí he explicado para que me entiendan bien al momento de ver los alelos que se van heredando. Entonces, primero miremos aquí donde está. Aquí tenemos en azul al hombre afectado y podemos ver en mayúscula el alelo que está afectado, que es el dominante, y los normales son las A minúsculas. Entonces, si vemos, al momento de tener hijos ellos y hacer los cruces, vamos a tener que los que son heterocigotos, que solamente contienen la copia afectada del padre y una copia normal de la mamá, o sea, el 50% de ellos van a estar enfermos. Y los que recibieron la copia normal del papá con la copia normal de la mamá, que son homocigotos para ese gen, entonces son completamente normales. Y esto en cada hijo que tengan ellos va a ser así, 50-50%, porque depende de cuál de los dos alelos hereda. Entonces, al pasarnos aquí, podemos ver, así se ve un árbol genealógico de alguien, por ejemplo, con enanismo, con acondroplasia. Vemos un hombre de tamaño normal, de estatura normal, que se casa con una mujer con acondroplasia. Y luego tienen 4, 5, 6, 7, 8 hijos, de los cuales por cada hijo que tuvieron aquí era 50% de probabilidad, como vemos acá. Entonces, sano, 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 y de ahí 2 mujeres enfermas, la otra mujer enferma y los 2 hijos estos enfermos. Y esa mujer, de la segunda generación número 6, se casa con un hombre de estatura normal también, pero ella al tener ese gen que es dominante, lo hereda a sus hijos también en 50%. Entonces vemos que así sigue y sigue. Todos los hijos de ella que tuvieron hijos también, algunos heredan la copia del gen y otros no. Entonces es bien característico que miremos que en cada generación abunda así la enfermedad y nos orienta de que es un caso de autosómico dominante. Bien, ahora vamos a mencionar la herencia autosómica recesiva. En esta se da cuando el alelo alterado es recesivo sobre el normal. Entonces, una sola copia no es suficiente, no va a expresar eso. Necesitamos que ambos padres sean heterocigotos y contengan una copia del alelo normal y una copia que, aunque no se expresa, está alterada, ¿no? Los padres van a ser portadores asintomáticos, no van a presentar. Siempre que tenemos una enfermedad así recesiva, vamos a ver que los padres están completamente normales y luego tienen un hijo que tiene una enfermedad rara, porque a veces estas enfermedades recesivas tienden a ser un poquito más raras, y se hacen los análisis y se ve que son portadores del alelo alterado, ¿no? Entonces también es autosómica porque sucede en los autosomas y no en las células en los gametos, y por ende los hijos y las hijas pueden salir afectados por igual. Esto es importante. Una preguntita que ponen aquí, sí, bro, antes de que se me pase. Preguntan que si esas enfermedades pueden darse por mutaciones de novo. Claro, claro. Más adelante les voy a hablar sobre la herencia y vamos a ver un árbol genealógico de lo que sucede cuando hay mutaciones así de novo. Entonces ya lo vamos a mencionar. En este caso, en el anterior les había dicho que se hereda tanto del padre o la madre, ¿verdad? Y en este caso necesita heredarse tanto del padre y la madre. Ambos necesitan ser portadores. Vamos a ver de una característica también es que no se da en todas las generaciones, porque como ellos pueden ser portadores, y si al momento de tener hijos con otra persona, esa persona no tiene un gen alterado, el alelo alterado, entonces va a tener hijos normales. Las probabilidades en estos casos de que calculamos para estos pacientes es que 50% de toda la progenie son portadores, 25% son sanos
y el otro 25% estarán enfermos. Aquí ejemplos de enfermedades que tienen herencia autosómica recesiva son la fibrosis quística, es de las más comunes aquí, ¿verdad? Que afecta bastante a las mujeres y es más grave en los hombres y es un problema respiratorio. Y tenemos osteogénesis imperfecta, ¿verdad? Que es una enfermedad que los huesos son bien frágiles y luego golpes que normalmente no nos causarían ningún problema. En estos pacientes pues causan fracturas repetidas y también pueden tener diferentes grados de alteraciones intelectuales. Aquí vemos, aquí les pongo un ejemplo de la retinosis pigmentosa o pigmentaria, que vemos cómo se va llenando de pigmento atrás en la retina y esto va causando una pérdida progresiva de la agudeza visual. Entonces, todas estas tienen un patrón autosómico recesivo. ¿Y cómo se ve en un árbol genealógico esta herencia? Entonces, vemos aquí ambos padres normales, ¿verdad? Completamente normales, son heterocigotos, aunque tengan un gen afectado, el alelo afectado, basta con una copia normal para que no se exprese. Entonces, al hacer los cruces, tenemos 50% de portadores, los que tengan ese alelo. Y el 25% van a estar sanos y solamente el 25% va a estar enfermo, que tienen que heredar, como ven aquí las dos A minúsculas, tienen que heredar ambos alelos afectados para poder salir enfermos. Entonces aquí, en este árbol genealógico, quiero que se fijen en todo lo que está en la primera, segunda y tercera generación. No hay nadie enfermo. No hay nadie enfermo ahí, pero ya sabemos, ¿verdad? Porque han estado poniendo atención, que estos pacientes tienen la enfermedad, pero son heterocigotos y se ven normales. Ahora, ¿quién me puede decir qué hay de interesante ahí en la tercera generación? ¿Alguien? ¿Qué significan esas dos líneas ahí? No puedo ver el chat. Si me tienes que decir si alguien contesta. No, nadie ha escrito el chat. Nadie sabe, ok. Bien. Consanguinidad, dice ahí. Incesto. Correcto, exactamente. Entonces dice consanguinidad, incesto. Y ok, vamos a llamarle consanguinidad. Entonces, en la tercera... ¿alguien va a hablar ahorita? Sí, Diego dijo incesto, creo. Ok, llamémosle consanguinidad. Alguien dijo incesto, entonces me reí. Okay. Sí, vamos a llamarle consanguinidad, ¿verdad? El término más apropiado, porque en este caso vemos que en la tercera generación ahí, estos dos personas son primos. Son primos que ambos son portadores del alelo afectado, pero cuando tenemos casos de consanguinidad, entonces se limita más la posa ahí de los genes que pueden utilizar. Entonces, cuando usted tiene un hijo con otra persona, entonces se mezclan, viene con otros rasgos y tenemos muy poca probabilidad de que nos pase esto. Pero hay poblaciones que están tan mezcladas como los judíos askenazis, ¿verdad? Que son bien propensos a esto porque ha sido limitado la mezcla entre ellos y se cargan muchos de estos genes así recesivos. Entonces, en este caso que les presento aquí, pues estos dos pacientes, el 3.2 y el 3.4, siendo primos, se unen y tienen 6 hijos. De esos 6, sabemos que la mayoría aquí, más del 50%, van a ser portadores. Y desafortunadamente el 3 y el 5 han heredado ambas copias afectadas de los alelos y van a presentar la enfermedad. Entonces, digamos que este es un caso de retinosis pigmentosa y todo el mundo en la familia está bien, pero al momento de fibrosis quística, era este caso, nadie presenta problemas respiratorios ni nada. Al momento de ya en la cuarta generación vemos que el hijo, en general, en este caso, pues el hijo va a fallecer pronto porque esto es bien grave en los hombres. Y en las mujeres, pues se está buscando también darles tratamiento a esto. No nos vamos a meter a las terapias génicas, pero sí son enfermedades estas que se está tratando de encontrar terapias basadas en la modificación de las proteínas o ya sea insertando genes o algo para que haga la producción de las proteínas, que en este caso no se va a presentar. Creo que alguien levantó la mano. Sí. Ok. Diga, Astrid.
Y, por ejemplo, en esto donde ocurrió la consanguinidad, se podría como sacar como una conclusión de que las personas que tienen la enfermedad generalmente son varones y que las demás portan podría que sean mujeres. Eso es Sí, muy depende de la importante. enfermedad también, ¿no? Sí, depende. Eso es muy importante y vamos a verlo después en las que están ligadas al sexo. En estas que son autosómicas, no, porque afectan por igual a hombres y mujeres. Entonces hay hombres y mujeres portadores porque no tiene que ver con las células sexuales, ni con los gametos, ni con los cromosomas sexuales. Entonces, en este caso, tanto la 3.2 como la 3.3, ellos son portadores. Ellos son este tipo así, A mayúscula, A minúscula, y son completamente normales, porque los genes que se necesitan en ese alelo, con una copia buena que exista, que han heredado, ellos ya los producen y ya tienen una vida normal y no tienen enfermedad. Pero al heredarle ambos la copia mala a los mismos hijos, estos dos, entonces ahí se expresa la enfermedad. Entonces, en este caso, las autosómicas recesivas no son más frecuentes en los varones, sino que es por igual en hombres y mujeres. ¿Quedó claro? Astrid. Ok, sí. Ok. Sí, ok. Bueno, sigamos. Ahora vamos a hablar sobre la herencia ligada al cromosoma X, que es uno de los cromosomas sexuales, y esta es de característica dominante. Entonces, para resumir, el gen afectado en este caso va a estar ligado al par de cromosomas sexuales, en este caso al X y no al Y. Y como es en el X y el hombre tiene una copia del cromosoma X y la mujer tiene dos, entonces se puede presentar tanto en hombres como en mujeres. Y en este caso, al ser dominante, vamos a ver que igual que el autosómico dominante, el ligado al X dominante, no van a haber saltos generacionales. Entonces, cada generación va a tener a alguien afectado. ¿Ok? Luego, las mujeres afectadas transmiten el gen a ambos, pueden ser a las hijas y a los hijos, porque como van a heredar tanto el cromosoma, el alelo que esté afectado, como el normal, entonces va a haber probabilidad de que unos sean solo portadores o estén sanos y otros estén afectados. Ahora, si hay un hombre afectado con una enfermedad ligada al cromosoma X dominante, este va a transmitir su gen a todas las hijas, pero a ningún hijo, porque el hombre hereda su cromosoma Y. Cuando tiene un hijo, le hereda el Y. Entonces, si tiene un cromosoma X alterado, con mutaciones, si tiene un hijo, no le va a heredar eso porque siempre va a venir el X de la madre. Entonces, solamente va a heredar el y en este caso, esa enfermedad nunca se la va a transmitir un hombre a su hijo, solamente a sus hijas. Ya vamos a ver cómo. Aquí les doy un ejemplo de esta enfermedad. De verdad, tenemos el raquitismo hipofosfatémico. Y uno de los más comunes es el síndrome de X frágil, que tenemos estos niños que tienen, aquí podemos ver una parte casi en el extremo del telómero de los cromosomas, una deformidad aquí. Y vemos que al dañarse estos genes, pues produce este cuadro de frente prominente, orejas puntiagudas, y estos niños tienden a tener discapacidad intelectual. Esto es ligado al X, entonces esto va a ser, si el padre es el que está afectado, jamás va a infectar a su hijo. Entonces, si el hijo sale positivo para esto, sabemos que el alelo afectado viene de la madre. Entonces, estos árboles genealógicos aquí son un poquito más complicados, porque tenemos que tomar en cuenta si el afectado es la madre o si el afectado es el padre. Si vemos aquí en el padre, hijos 100% sanos siempre. Quiero que entiendan que es por eso, porque el Y hereda el Y acá. Siempre. El X de los hombres siempre viene de la mamá. Y al tener solo una copia del X afectado, el 100% de las mujeres va a estar enferma cuando el padre es el que porta la mutación. Ahora, en el caso de la mujer, vemos que es 50 y 50 independiente del sexo. Porque si reciben la copia buena de la mamá, entonces sale normal. O si reciben esta copia del papá, sale normal. Pero al recibir una de las copias del X de la mamá,
y basta con una de las copias para ya estar afectados. Entonces ella puede afectar tanto a hombres como mujeres. Y aquí vemos más simplificado, ¿verdad? Aquí tenemos lo normal en una mujer AA, y aquí el dominante, el X dominante afectado, que ponemos la mayúscula, y el Y. Entonces, él, al tener un hijo varón, hereda el Y. Y este A viene de este alelo, viene de la mamá. Pero al tener dos hijas, él tiene que heredarle el X acá y van a recibir una copia de la mamá. Entonces, como es dominante, se expresa esto, basta con una copia del alelo y tenemos dos hijas enfermas. Y a ella, al casarse y tener hijos, ¿verdad? Ya vemos aquí el patrón de cuando es una mujer. Vamos a ver que 50 y 50, ¿no? Tuvieron 4 hijos, una mujer enferma, una mujer asintomática, un hombre enfermo, un hombre sano. ¿Ok? Entonces, este patrón así nos indica que es un problema ligado al X dominante. Y ahora vamos a ver la diferencia entre la herencia ligada al cromosoma X recesivo. Esta es igual a la anterior, pero de carácter recesivo, lo que significa que necesitamos que ambos pares de los alelos sean heredados, ¿no? Y en este caso, es el único hasta ahorita que del ligado al X que nos va a tener la presencia de mujeres portadoras. Y vamos a tener que los hombres afectados no heredan a sus hijos, pero sí tienen hijas portadoras, por la distribución de los alelos, como habíamos hablado ya. Entonces, aquí vamos a ver que las mujeres afectadas o portadoras siempre van a tener los hijos afectados y que aparece con mayor frecuencia en los hombres. Ya les voy a explicar más adelante con el árbol para entender un poco mejor. Aquí vemos enfermedades muy comunes que probablemente ya conozcan, como la distrofia muscular y la hemofilia. Entonces, aquí este es aún un poquito más complicado, ¿verdad? Cuando tenemos, permítanme, voy a tomar un poco de agua. Ok, entonces, podemos ver aquí que cuando está afectado el cromosoma X y la madre es portadora, entonces vamos a tener una distribución de 50% de mujeres portadoras y 50% de hombres portadores. Las mujeres, el otro 50% va a ser sano porque van a heredar de su padre una copia normal. Y el 50% va a ser de los hombres porque van a heredar o la copia buena de su madre o la copia alterada del alelo de su madre. Entonces depende solamente de eso. En los casos donde tenemos que la afección es en la madre que está afectada, vemos 100% de mujeres portadoras y 100% de hombres enfermos, también por la distribución. Y en este caso, cuando es el hombre, vemos que son mujeres sanas, mujeres portadoras, porque ellos llevan la copia que les hereda el papá, y los hombres son sanos porque heredan la copia del X buena de la mamá y no heredan ninguna X del papá. Entonces, este es un poquito más complicado el recesivo, pero al hacer el árbol genealógico ustedes se pueden ir orientando. Y vamos a ver que aquí hay confirmado, por ejemplo, tenemos un varón normal y la mujer portadora, y vamos a ver que van a tener siempre una hija portadora y un hijo afectado. Y esta hija portadora igual va a tener hijo afectado. Entonces aquí vemos el patrón de que las mujeres son portadoras y los hombres son los afectados. Y esto es muy común en la hemofilia. Le voy a poner este caso muy interesante porque todo el mundo conoce a las familias reales, ¿verdad? Entonces, dato bien interesante sobre la hemofilia en las familias reales es que todas las británicas, las germánicas, las rusas y la familia real española, pues vienen de la descendencia del príncipe Alberto y la reina Victoria. Entonces, aquí vemos que ella era portadora de uno de estos genes, y en toda la familia, pues los que fueron saliendo afectados aquí vamos a ver de que siempre son los hombres. En los hombres la hemofilia pues es mucho más grave. Las mujeres son portadoras asintomáticas, pero no tienen esos problemas de coagulación. Entonces, aquí vemos en el lado de la español que
ella tiene varias hijas, ¿verdad? Incluyendo Beatriz aquí que se casa y tiene estos los hijos acá y los hijos varones siempre terminan muriendo desangrados. El ejemplo de Alfonso y Gonzalo que murieron desangrados también tras un accidente. Y aquí tenemos que las mujeres, la última generación esta de mujeres, se supone que son posibles portadoras, porque como no han tenido hijos, entonces se les cataloga como posible, ¿verdad? Las que ya están determinadas son que al tener hijos y el hijo le salió con la enfermedad, entonces ya se sabe de que esa mujer es una portadora asintomática. Y actualmente, pues el rey Juan Carlos no ha presentado ningún problema. Entonces, es interesante ver aquí el patrón de autosómico recesivo, que es mujeres portadoras y hombres afectados graves por la enfermedad. Ok. Ok, ¿hay alguna pregunta con respecto a la herencia ligada al X? Sé que es un poquito más complicada esta, pero lo que deberían de saber básicamente es eso de que se liga al cromosoma X y depende de si, ahí sí depende, van a haber más afectados, ya sea hombres o mujeres, dependiendo de quién es el que está afectado, si es el padre o si es la madre, por la manera en que se heredan estos genes sexuales, ¿verdad? Si no, pues pasamos a la herencia mitocondrial, que como probablemente sepan ustedes, las mitocondrias tienen su propio material genético, ¿verdad? Tienen un material genético, un genoma circular ahí parecido al de las bacterias, donde tienen una interacción porque producen genes, tienen genes que codifican proteínas que afectan fuera del núcleo, y el mismo núcleo, el ADN nuclear, tiene y codifica para proteínas que activan o inactivan ciertas funciones en las mitocondrias. Entonces, las mitocondrias pequeñas tienen aproximadamente 16, creo, genes que codifican para proteína y un total como de 60 más o menos. Entonces, el gen afectado en estos casos de las mitocondrias va a ser en las mitocondrias maternas que se heredan durante la fecundación. Ahora, actualmente, ¿verdad? Aquí abajo les pongo que las mujeres se lo heredan a todos sus hijos y sus hijas y que hombres a ninguno con un signo de interrogación, porque actualmente, recientemente han habido estudios que demuestran de que hay personas que sí pueden recibir mitocondrias de origen paterno, que antes se pensaba que completamente las mitocondrias solo venían de la madre. Entonces, el ADN mitocondrial de cada persona es el de su madre, independientemente del sexo. Los hombres lo heredan, las mujeres lo heredan, y ella de su mamá, de su abuela, y así sigue las mismas mitocondrias, el mismo material genético. Entonces, pero recientemente han habido unos casos donde se puede ver que hay un poco de herencia mitocondrial de origen paterno, pero no lo vamos a tomar en cuenta aquí porque todavía no está bien explicado por qué. Entonces, en las enfermedades mitocondriales a veces se producen en los lugares donde las mitocondrias se necesitan bastante para producir energía, ya sea como en el músculo o a nivel neurológico. Te interrumpo un momentito antes de que se me olvide la idea. Vale. Solo de lo que acabas de decir, de que se está descubriendo que las mitocondrias tienen también alguna herencia del hombre, ¿verdad? O sea, como para reforzar en los chicos el concepto de que todos los días se está descubriendo algo en algún lugar, ¿verdad? Correcto. O sea, que uno en el área de salud siempre tiene que seguirse actualizando, porque lo que hoy es completamente verdadero, dentro de un tiempo probablemente vengan y nos digan, ¿saben qué? Los tiros no van por ahí y la cosa es de esta manera, ¿verdad? Correcto. Entonces, siempre se encuentra algo nuevo, tanto en métodos diagnósticos, y ni que hablar en tratamiento, ¿verdad? Correcto. Entonces, bien, gracias. Entonces aquí con ejemplos de enfermedades que se han descubierto que el origen es mitocondrial, tenemos el síndrome de Melas, que es una encefalomiopía mitocondrial con acidosis láctica y episodios pseudosincopales. Tenemos la foto que se ven aquí, la imagen esta,
es el MERF, que es síndrome de epilepsia mioclónica asociada a fibras rojas rotas. Entonces, esto es una micrografía a nivel muscular y con una tinción donde nos permite ver la ruptura de estas mitocondrias y de estas fibras, y generalmente se ven así. Esto de rojo que ven ustedes así es donde ha habido ruptura. Eso no es normal. Eso demuestra que esas mitocondrias no están funcionando bien y aparte están autolizándose, entonces no están cumpliendo su función a nivel de salud. Autolisis es autodestruyéndose. Autodestruyéndose, sí. ¿Verdad? Y al final les pongo este síndrome de DAD, que es diabetes mellitus y sordera, del inglés deafness, diabetes and deafness, que esta es interesante para ustedes porque si tienen un niño, por ejemplo, que a una temprana edad vienen y presenta con diabetes mellitus y también sordera, existe la posibilidad de que pueda ser no una mutación a nivel somática como las que habíamos estudiado la última vez, sino que esa sordera se deba a un problema mitocondrial. Entonces habría que hacer un estudio genético del genoma y si no se encuentra ninguna alteración que sea conocida para producir sordera o diabetes, entonces se puede analizar el ADN mitocondrial. Ahora también hay que tener precaución porque la diabetes mellitus y la sordera se pueden encontrar juntas en estos pacientitos también por razones completamente que no tienen nada que ver con enfermedades mitocondriales. Entonces, para que se fijen cómo uno tiene que ir jugando para hacer el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales, y hay que ir pensando no solo en lo que siempre vemos, sino que a veces tenemos que pensar en casos que son enfermedades raras o que no tienen un diagnóstico aparente así. Hay muchas otras cosas que lo pueden explicar a nivel genómico. Entonces aquí vemos un caso de herencia mitocondrial. En esta foto pues vemos lo clásico que se nos ha enseñado siempre de que las mitocondrias del hombre, vamos a admitir a Dalia Barahona. ¿Dónde está? Ok. Entonces, que las mitocondrias del hombre no se heredan a sus hijos. Entonces, permítanme, vamos a admitir. Ok. Entonces, que las mitocondrias del hombre no se pueden heredar a los hijos. Entonces, esto, como les expliqué, ha sido recientemente, permítame, solo déjenme agregar a esta gente que aparece aquí todavía. Perdón. Ok. Y en estos casos vemos que cuando hay una alteración a nivel mitocondrial, si la persona afectada es la madre, se espera de que las mitocondrias afectadas estén en todos los hijos, ¿verdad? Al 100%. Entonces, aquí tenemos un árbol genealógico donde vemos una afectación mitocondrial en la primera generación y todos los hijos la tienen. Luego, el hijo masculino se casa y como no puede heredar sus mitocondrias, entonces son las de la mamá, todos los hijos tienen mitocondrias normales, no va a tener esa misma enfermedad. Pero las mujeres que vienen con la enfermedad, al tener sus hijos, como heredan las mitocondrias de ella, totalmente, todos los hijos que tienen un 100% de probabilidad de presentar estas enfermedades cuando la herencia es de origen mitocondrial. Muy bien. Entonces, habían preguntado sobre las... Perdón, es que preguntan aquí que si autolisis es lo mismo que apoptosis. En realidad, apoptosis es la destrucción o muerte programada. Programada, correcto. ¿Verdad? O sea... La apoptosis es lo normal, ¿no? Está programada la célula para destruirse. Exactamente. Y el autólisis no necesariamente. Tienen un ciclo de vida normal, por decirlo, como que usted agarre un lápiz y cuando llega al final de la tinta se acabó el lápiz, lo desecha. ¿verdad? Entonces eso es lo esperado, ¿verdad? O sea, tenía la tinta llena, lo usó, lo terminó y se acabó el lápiz. La autólisis no, ¿verdad? Ok. Sí, correcto. En cuanto a la apoptosis, pues muchas de las enfermedades como el cáncer, ¿verdad? A veces tienen orígenes así de que hay problemas para
la apoptosis, porque la célula está programada para morir y no se destruye. También hay un tipo de... Cuando yo estaba estudiando, pues tuvimos que hacer unas investigaciones sobre Parkinson relacionado con la enfermedad mitocondrial. Entonces ahí pude ver que hay unos genes que causan que las mitocondrias también no entren en apoptosis y se van como aglomerando dentro de la célula y luego eso altera unos compuestos ahí, entonces al final termina dañando la neurona y estas neuronas dañadas ya no pueden cumplir su función y al final empezamos a tener enfermedades neurodegenerativas que en este caso se está tratando de probar de que son de origen mitocondrial. Volviendo de nuevo a lo que dijo la doctora, de que siempre en todo el mundo hay gente investigando, hay nuevas investigaciones y laboratorios trabajando, porque no hemos terminado de aprender todo lo que hay que aprender sobre la genética. Apenas llevamos 25.000 genes, ¿verdad? Y todavía, aunque está mapeado todo el genoma humano, pero todavía falta bastante. Vamos a ver, parece que hay 2 chats. Bien, entonces ahora ustedes habían preguntado sobre la mutación de novo. Entonces, en la literatura, ¿verdad? Van a encontrar de que a veces pueden mencionar mutación génica de novo, mutación génica nueva, mutación espontánea, mutación esporádicas. Todos estos son sinónimos de mutaciones de novo, que significa de nuevo. Entonces, una mutación de novo es una mutación que aparece por primera vez en una familia. Generalmente estas familias son saludables y no hay por qué pensar en una alteración a nivel de genético en los padres ni en los abuelos, y se puede seguir investigando y no hay. Es una familia normal, ¿verdad? Pero de repente aparece una mutación nueva en la familia. Entonces, esto es el resultado de una mutación que ocurre en las células germinales de los padres, que son las que habíamos hablado cuando se forman el óvulo o el espermatozoide, o bien, si no sucedió en los padres, por factores externos, también puede suceder que en el cigoto, cuando está replicándose y creciendo y formando sus células, ocurra un daño, ¿verdad? Que esto tiene que ver con la epigenética y la regulación de los genes, qué genes se encienden en qué momento, y los genes que controlan la regulación de los genes. Pero ahora, Jefferson está levantando la mano. Okay. Sí, es que lo sacó de la videollamada. Que lo acepte otra vez, dice, por favor. Ok, permítame. Ok, dile que envíe la... Ahorita. Bien. Entonces vamos a agregar a... Bien. ¿Me escuchan y pueden ver la pantalla? Sí. Ok, gracias, Pamela. Jefferson ha ingresado. Admitir. Ok. Bueno. Continuamos entonces. Sí. Ok, entonces para resumir, la mutación de novo, pues es una mutación que aparece, como su nombre lo dice, de nuevo, en un lugar donde antes no había, y no había antecedentes en la familia de que presentaban una mutación que causaba una enfermedad. Entonces, esta mutación, este tipo de mutaciones es poco frecuente, por eso llama bastante la atención cuando aparece una y se trata de presentar el caso, se hacen los estudios genéticos para poder identificar qué genes pueden presentar mutaciones así de nuevo y causar estos cuadros en los pacientes, ¿no? Entonces, aunque no son muy comunes, se sabe que hay una predilección
por los genes grandes. En los genes grandes, como son tan grandes y tienen tantas bases que pueden ocurrir estas mutaciones más comúnmente que en los genes pequeños. Entonces, vamos a ver. Ok, enfermedades genéticas, ¿verdad? Que son, que tienen mutaciones, que se sabe que han presentado mutaciones de novo. Y esta pues tiene un significado número de casos que han aparecido y que han sido estudiados que son a causa de mutaciones de novo. Otra vez tenemos la acondroplasia o el enanismo, tipos de distrofia musculares, la hemofilia incluso puede aparecer aquí, y la que les ilustro aquí es un tipo de neurofibromatosis que puede aparecer de novo, ¿verdad? En una familia donde no existe eso antes, y es causa de preocupación porque se preocupan por los otros hijos, quieren saber si alguien en la familia tiene, entonces se corren a hacer exámenes genéticos, ¿verdad? Ok, aquí tenemos un árbol genealógico de un ejemplo de mutaciones de novo. Como pueden ver aquí en esta imagen, tanto el padre como la madre son normales y no hay antecedentes de enfermedad. Entonces, aquí podemos ver en el que sale el primer hijo y masculino con una mutación que le produce, digamos en este caso, acondroplasia, ¿no? Enanismo. Entonces vemos ahí ese como destello azul, que significa que la mutación no ocurrió acá arriba en los alelos de los padres, ni durante la formación de los gametos. Y entonces, puede ocurrir durante la formación de los gametos, o puede ocurrir durante el desarrollo del cigoto, ya propio en el paciente. Entonces se ve aquí que es una mutación de nuevo. Acá en el árbol genealógico les explico, este trazado que hay aquí es lo que se conoce como secuenciación genética de Sanger. Esos resultados son los que obtenemos, y aquí podemos analizar base por base de un gen o de un exón codificante en unos pacientes. Entonces, al analizar a toda la familia aquí, porque esta persona presenta un síndrome que los familiares no hay historia en su familia de presentar eso. Perdón, se le hace un análisis a toda la familia y vemos que en esta posición siempre tienen una adenina, es lo normal, todos son así. Pero en el trazado de este paciente se reporta una M, que eso en el programa indica de que es heterocigoto en este alelo para esta base. Puede presentar la copia de adenina normal, pero también tiene una copia que lo vuelve, que vuelve la mutación, porque es una copia alterada del alelo. Entonces no es como el resto de la familia, que tiene dos copias del mismo alelo, que son adenina. En este caso presentamos, y eso logró causar la enfermedad, porque a lo mejor fue en un gen donde al estar mutado, por ejemplo, causa neurofibromatosis o causa enanismo o acondroplasia. Entonces, estos casos son bien interesantes cuando aparecen mutaciones así de nuevo, porque hay que darle consejería a los pacientes en la familia que se preocupan por el resto de sus hijos, ¿no? De cómo van a salir. Y se sabe que algunas de estas mutaciones de nuevo pues, pueden ser heredadas, que a partir de aquí pues, puede presentarse eso, y en otros casos no. Esta es quiero hablarles de la ligada al cromosoma Y, en este caso, holándica se llama también. Y esto pues es extremadamente rara, pero vale la pena solo conocerla, ¿verdad? Porque aquí el gen afectado se encuentra en el cromosoma y va a afectar solo a los varones, porque este se hereda directamente del padre. Entonces todos los hijos de un padre afectado estarán afectados. Y se sabe que este no es muy importante porque es bien rara, ya que el tamaño del cromosoma Y es pequeño. Aquí pueden ver que tiene 50 millones de pares de bases, comparados con, por ejemplo, el cromosoma 9, que tiene como 146 mil millones de pares de bases. Entonces, aquí vemos la diferencia entre el Y y el X. El X tiene de 1000 a 2000 genes, ¿verdad? Y tiene muchos genes ahí que sirven para activar proteínas, para codificar proteínas, y activar otros genes. Y en el Y hay más o menos 76 genes que codifican para proteínas
Y hay regiones aquí que son determinantes sexuales y otras que tienen que ver en la producción de espermatogénesis, entonces cosas propias del masculino. Entonces un cambio que suceda aquí pues puede que no afecte muchas cosas porque el homólogo, al tener un XY, en este ejemplo vamos a encontrar lo necesario, que no importa que aquí esté afectado porque acá va a estar lo necesario que lo que se necesita para que funcione todo normal. Entonces, en el árbol genealógico de estos casos vamos a encontrar un padre afectado siempre y el 100% de los varones afectados y el 100% de las niñas completamente normal. Aquí vemos un caso donde se hereda solamente a los varones y luego él hereda también a su hijo y la hija no padece de nada. Pero, como les digo, esto es extremadamente raro. Y ahora, en la parte final, pues quisiera hablarles un poco de lo que es asesoría genética. Entonces sabemos que recientemente ha surgido esto como una rama de la genética, donde se encarga, ¿verdad? Ya puede ser un médico que ha estudiado también para ser asesor genético, que puede asesorar a los familiares, explicarle todos, o bien hay personas que estudian directamente asesoría genética por medio de una maestría y luego se dedican a eso, a ayudar en parte del equipo hospitalario a que cuando le diagnostican una enfermedad, ¿verdad? El médico remite a asesoría porque a veces necesitan saber los riesgos para los futuros hijos o tienen alguna duda sobre los tratamientos. Entonces vamos a ver un poquito rápido esto. Entonces, ¿qué podemos decir que es la asesoría genética? Entonces, es un procedimiento, ¿verdad?, que ofrece información y apoyo a las personas que tienen o pueden tener riesgos de aparición de trastorno hereditario en una familia que ya está constituida o en el caso de la gente que quiere constituir una familia, pueden buscar asesoría genética para ver, como ya vimos en las enfermedades que son autosómicas recesivas, que pueden estar completamente normales ellos, pero quieren saber el riesgo que tienen en los hijos, ya sea porque hay consanguinidad o porque vienen de una población donde hay más riesgo de padecer de estas enfermedades. Entonces, en este proceso, la gente puede aprender sobre el pronóstico y las opciones terapéuticas de su trastorno genético y saber qué tan probable es que lo pueda heredar, ¿verdad?, su progenie. Luego también el asesor genético pues va a hablarles sobre los exámenes que pueden detectar las anomalías, ya sea en los hijos que tienen o en caso de que si quisieran hacer exámenes antes de volver a intentar. Y siempre dejándole la opción de si le gustaría hacerse esto o no, porque hay que respetar los derechos del paciente también, ¿no? Si se hace un examen genético, perdón, si quieren saber los resultados, porque muchos de los exámenes genéticos directos al consumidor que existen ahora, solo le hacen la secuenciación a uno y le dan aquellos resultados y uno tiene que buscar quién se los interprete. Y hay pacientes que, por ejemplo, si sabes que tu familiar tiene Huntington y te aparece a ti que puede ser leve, moderado, severo y no quieres saber porque es una enfermedad que va a terminar robándote de todas tus cualidades y toda tu vida normal. Entonces hay gente que prefiere no saber que les va a dar Parkinson o que son susceptibles a desarrollar Parkinson y hay que respetar eso en los pacientes, ¿verdad? Entonces sabemos que en una consulta de consejo genético va a ser lo más importante es que se le brinde el apoyo a las personas y a los familiares que tienen ya un riesgo de padecer estos desórdenes. Y durante la consulta, el genetista, o en este caso solo el consejero, puede reunirse con la familia y discutir todos los riesgos, y darles más información sobre todas las opciones de detección y de manejo que existen en el caso particular de ellos, ¿verdad? También sirve para determinar si una enfermedad tiene el componente genético, porque a veces, como podemos ver, si la familia, si lo que tiene el paciente es una enfermedad, es una mutación de novo, entonces a veces necesitan consejería para explicarles de qué es lo que sucedió exactamente, que no es un riesgo que pueda suceder con los demás hijos. Y entonces se acude a estas consejerías genéticas donde la persona va a hablar detalladamente de su historia familiar y el médico o el genetista o el consejero que está ahí tiene que
ayudar a aclarecer todo esto, todo el caso con las historias clínicas y la historia genética, para saber qué pruebas puede pedir, ¿verdad? Para ayudar en los diagnósticos o solamente orientar a estos pacientes. Siempre los pacientes van a tener muchas dudas y preocupaciones y es parte del parte fundamental del asesoramiento genético darles, tranquilizarlos, ¿no? Darles las respuestas a las dudas y las preocupaciones que tienen. Entonces, hay que dejar que el paciente discuta y pregunte libremente cualquier cosa en relación a su situación genética para tranquilizarlos, para darle la seguridad y que puedan volver a regresar, ¿verdad? Y a darle el mantenimiento que se necesita con muchas de estas enfermedades. Como les había dicho anteriormente, pues en todos los casos debe respetarse las decisiones personales y garantizar la confidencialidad de lo que se hable durante las sesiones, porque hay que tratar esto como una consulta médica, ¿verdad? Ya que en cuanto a la ética, se considera de que los exámenes genéticos deben tener un fin o un propósito médico. Y por eso muchos genetistas no están de acuerdo con esas opciones que existen así en el mercado, que hablan sobre conoce tu linaje, tus ancestros, y a veces sin pedir consentimiento, ¿no? Le analizan todo el genoma a uno y luego le dan estos resultados. Y todavía las leyes no están bien claras en qué lugares, en qué países, cómo proteger tu información genética. Entonces, la asesoría genética sirve para aclarecer todas esas dudas que puedan tener los pacientes. Básicamente, como les decían los consejeros que hacen, es informar a los pacientes sobre todo, los pacientes que buscan asesoría al momento de estar planificando un embarazo, ¿verdad? Entonces también hay que explicarles bien lo que afecta a sus bebés y cualquier factor de riesgo que pueda tener una de las personas para ver y calcular el porcentaje de probabilidad que pueda desarrollar el bebé, ¿no? Entonces, cuando nosotros como médicos o como personas que trabajamos en la salud, cuando se recomienda que remitir a una consejería genética. Entonces, generalmente cuando tenemos una historia familiar de una condición genética o algún defecto congénito. En esos casos, si de ser posible, se le puede pedir al paciente que busque asesoría genética para entender más sobre su condición o la condición de su bebé. Cuando hay mujeres embarazadas o que planean estar embarazadas después de los 35 años, como ya se imaginan ustedes, hay enfermedades como la trisomía 21 de Down, que es un poquito más probable de padecer después de los 35 años. Entonces ahora no es necesario hacer todos los exámenes invasivos que se hacían antes. Ahora se puede detectar mediante pruebas que se hacen con ADN extraído de la sangre. Y si la persona pues no se le da la consejería genética, probablemente no sepa que tiene disponibles esas opciones. También cuando la persona ya tiene un hijo con un trastorno o un defecto congénito, se les recomienda consejería genética porque así, si quieren planear su familia, si quieren decidir tener más hijos, ahora lo pueden hacer conociendo los riesgos, conociendo qué tipo de enfermedad es la que tienen y los riesgos, las probabilidades que puedan tener de desarrollar esto, para saber si pueden llegar a tener un hijo normal o si cada vez que queden embarazados el producto pues va a tener las mismas mutaciones. Ok, creo que con esto concluimos el gran resumen, ¿verdad? Espero haber tocado un poquito de todas las cosas que estaban estudiando con la doctora. Y pues cualquier pregunta que tengan ahorita, pues aprovechen y me la hacen. Y al final, pues solo quiero desearles éxito en su examen porque sé que la doctora Molina pone exámenes muy difíciles. No. Y no sé, no sé si van a pasar. No le crean. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o algo que quisieran saber? ¿Por qué? Espérame, no veo el chat. Porque el TEL es más frecuente en varones y se dice que es de origen genético. TEL. Era el de... Sí. Déjame... Permítame. Voy a cerrar aquí. Okay. Gracias.